Muy buenas, bienvenidos a Anchorcast, la nueva sección de entrevistas, podcast y demás de Gijón Mariners. Vamos a estar en esta sección con una persona que tiene bastante peso en el equipo, Nacho Valdés, head coach de Gijón Mariners. ¿Qué tal, Nacho? ¿Qué tal, Javi? ¿Todo Bien, bien? encantado. Encantado de estar aquí con Muy vosotros. bien. ¿Nervioso o no, eh? No, qué va. Nah, tampoco. Pues nada, vamos a empezar por lo básico, para la gente que no conozca. ¿Quién es Nacho Valdés? Pues nada, yo soy un chaval, iba a decir, ya no tanto, un hombre de Gijón, normal y corriente. Nací aquí, viví aquí casi toda mi vida, estudié aquí y un año en 2013 dije, voy a probar esto del fútbol americano y pues 12 años después aquí estamos. Y nada, un tío normal, tengo mi curro como todos, mi novia y luego pues empleo todas las horas que puedo en tratar de llevar este barco adelante. Muy bien, nada de superhéroes, una persona de a pie. Sí, Y sí. bueno, cuéntanos, en 2013, ¿cómo llegaste a Mariners? ¿Cómo fue que te surgió la idea? Pues fue como muchos de vosotros y muchos de los que estamos aquí, a través de un amigo que jugaba, que ya no está, le mando un saludo, gracias Pepo, que jugaba aquí en Mariners de receptor y yo hasta ese momento había jugado y había sido entrenador de baloncesto y llegó un punto en el que me cansé y quería hacer otro deporte y Pepo había jugado conmigo a baloncesto en el colegio y me dijo, tío, ¿cómo no vienes a probar esto tal? Y nada, y en cuanto empezó el recruiting de novatos, pues aparecí en la temporada de 2014 y hasta aquí. Muy bien, muy bien. Hay un cambio, ¿eh? De baloncesto a fútbol americano. Sí, hay cambios, sí, no sé, a mí me gustaba, era lo típico que habías visto en alguna película o algo y te llamaba la atención, había intentado ver algún partido y tal, pero claro, al principio no te enteras de nada, no sabes qué está pasando. Y nada, poco a poco le fui cogiendo el gusto, la verdad. Pues muy guay. Y bueno, cuéntanos un poco esa trayectoria de jugador, entrenador, cómo fue todo ese desarrollo a lo largo de los años. Pues nada, yo jugué 10 temporadas en el senior, la verdad que jugué un poco de todo, empecé jugando de end, luego jugué de linebacker, y luego ya pasé a la ofensiva, jugué de receptor un montón de años y a lo largo de esos primeros años de jugador, DACA necesitaba una persona para que le ayudara con el flag femenino, porque estaba él solo y necesitaba un ayudante y bueno, como yo ya había sido entrenador y me gustaba entrenar, siempre me gustó enseñar y entrenar y entender los deportes de la parte más táctica y no solo la parte de ejecutar el deporte, sino entenderlo desde dentro. Y yo me ofrecí voluntario, estuve un año de asistente con DACA en el flag, luego DACA pasó a ser el head coach del senior y mi entrenador a la vez, y entonces ya me quedé yo de head coach del flag femenino, estuve unos cuantos años con el flag femenino, luego ese grupo de chicas quiso hacer tackle y me pasé a entrenar tackle 5 contra 5 con ellas, que tuvimos ahí un equipo 2 o 3 años, quedamos subcampeonas de España dos veces. Y después de eso, bueno, pues dejó de haber chicas para jugar a tackle y yo dije que no quería volver al flag porque, bueno, es un deporte distinto, ni mejor ni peor, es distinto y no es mi deporte, no es el deporte en el que yo me siento cómodo tampoco. Y yo quería seguir evolucionando en el tackle, entonces empecé a ayudar en el senior, primero de coordinador ofensivo. Ese mismo año fue cuando fui a la selección junior de entrenador de receptores con Honorio, que era el head coach, y con Óscar Solete, que era el coordinador ofensivo. Y luego, pues nada, hace 2 años Honorio lo dejó y me tocó a mí el testigo de ser head coach del senior. ¿Te pasó el relevo o el marrón? Depende. Bueno, depende de cómo lo veas, depende de cómo lo Nada, veas. muy guay. Y coméntanos, eso de la selección de Junior, ¿qué tal fue esa experiencia? Es una pasada, tío, porque de cómo era esto en 2013 a cómo ves ahora o cómo vivimos aquellos años a los chavales e incluso a los que son más jóvenes ahora de Mariners, el nivel de compromiso y de preparación y de talento incluso que tenemos en España ahora mismo es muy, muy alto, la verdad. Y es una pasada, fue una experiencia guapísima poder tener un grupo de 8 receptores que todo el mundo sabe perfecto lo que tiene que hacer, gente que está en forma, que está muy preparada, que entiende el deporte, que son competitivos. Y nada, tuvimos la suerte de jugar 2 partidos. Yo al segundo no pude ir porque bueno, no hubo presupuesto para llevar a todo el staff y obviamente pues no vamos a gastar un vuelo en un entrenador pudiendo llevar un chaval más. Entonces yo me quedé en casa en el segundo partido, pero bueno, el que jugamos en Madrid lo ganamos contra República Checa, o sea que nada, una experiencia fantástica y bueno, ojalá me lleven otra vez. Pues qué guapo, en verdad. Muy bien. ¿Y cuál dirías que es tu forma de liderar el equipo? Tu visión como entrenador. A ver, yo creo que
una de las cosas más importantes de un entrenador es que tiene que entender que no es el protagonista del equipo. Tienes una gran responsabilidad cuando eres el head coach de un equipo, especialmente en fútbol americano, y cuando, como yo, también eres coordinador ofensivo, pues todo el ataque depende de las jugadas que mandes, pero mi principal filosofía es que mi trabajo es utilizar bien a las personas que tengo, a los jugadores, y tratar siempre de sacar la mejor versión de ellos que se pueda. Obviamente, también tengo que transmitir unos valores y tengo que asegurarme de que el equipo refleja el tipo de grupo y el tipo de grupo de trabajo que a mí me gusta y que yo creo que represento. Entonces, bueno, tienes que intentar transmitir tus valores y al final el equipo viene a ser un reflejo de lo que es el entrenador. Pero yo lo que intento siempre es transmitir los valores que creo que son básicos tanto de Mariners como del fútbol, que son pues, la disciplina, el trabajo, el compañerismo y, bueno, pues como digo yo siempre, tener fe, tener cojones y tener paciencia. Buena frase. Y luego, pues tratar de encontrar la manera de sacar la mejor versión de cada uno de vosotros para que podáis brillar en el campo y seáis vosotros las estrellas y que la gente no tenga nada bueno ni malo que decir de mí. ¿Te parece complicado el tema de transmitir los valores? Porque yo entiendo que al final jugadas, scrims, planning, es al final ejecutar y mandar. Pero el tema de valores me parece una cosa difícil de enseñar a 30 chavales, de intentar alinearlos todos en la misma dirección. ¿Cómo se te hace eso? A ver, es difícil porque al final somos un grupo de personas adultas que cada uno viene de su padre y de su madre, cada uno tiene un background distinto. Además, nosotros en Mariners tenemos la suerte de tener gente de muchos sitios distintos. Tenemos gente de Túnez, tenemos gente de Rusia, tenemos gente de Latinoamérica de 4 o 5 países distintos, tenemos gente de Gijón, tenemos gente de Madrid. Y al final, bueno, pues cada uno tiene su background, cada uno tiene su manera de ver las cosas y yo creo que el truco es encontrar un core de valores que sea más o menos universal para todo el mundo y que todos seamos capaces de entenderlo. No nos serviría de nada querer ser los más asturianos del mundo cuando el 30% de la plantilla no lo es, por ejemplo, ¿no? Muy bien. ¿Cómo? Porque claro, todo el mundo piensa, nada, entrar es fácil, te piensas juegas tranquilamente, preparas los partidos y ya. Pero obviamente un partido se prepara muy fácil en casa, con un cafetín, tal, te sientas tranquilamente y lo analizas. Pero en pleno partido, en pleno momento crítico, ¿cómo eres capaz de analizar la situación y reaccionar ante ella? ¿Cómo puedes tomar una decisión tan clave en un partido en segundos? A ver, yo creo que lo más importante de eso es tener un plan, que es lo que tú, como bien dices, te preparas tranquilo en tu casa, cuando puedes analizar la situación de manera sosegada y sin presión, siempre vas a tomar unas decisiones mejores. Entonces, tú tienes que tener un game plan y tienes que intentar siempre ceñirte a tu game plan y no volverte loco o no entrar en pánico antes de tiempo. Obviamente, hay situaciones, hay partidos y hay días que las cosas no salen y tienes que tener esa capacidad para, bueno, pues ahora me tengo que salir un poco de mi propio guión y a lo mejor mandar una jugada que no estaba prevista o arriesgarme un poco más o arriesgarme un poco menos, pero yo creo que es fundamental la preparación en este deporte. Tienes que venir preparado, tienes que estudiar al rival, tienes que estudiar el juego, tienes que estudiar tu propio playbook y a tus jugadores. A lo mejor en este partido tienes que darle más protagonismo al corredor porque ellos tienen más problemas con la carrera o viceversa con el pase. Y cuando estás en la banda, pues ceñirte a tu propio plan, confiar en que el plan que hiciste va a funcionar y que los chavales lo van a ejecutar y tratar de controlar tus emociones y tus nervios lo máximo posible. Claro. Y a ver, aunque es una putada, pero obviamente no siempre se gana. Así es el deporte. A veces ganas, a veces pierdes. Cuando te enfrentas a una derrota de estas que pica, que ves tú que el equipo está así alicaído, que les jodió. Vaya, ¿tú cómo eres capaz de intentar o qué crees que es lo mejor a la hora de levantarse el ánimo? De decir, venga, siguiente partido, hay que tirar para adelante. ¿Cómo afrontas ese momento? Pues mira, cuando yo empecé a jugar, que nos entrenaba Jesús Sánchez Chuchín, perdón, decía una cosa que a mí se me quedó muy marcada, que es que la victoria y la derrota duran un día. Entonces yo siempre intento no ser muy emocional al final de los partidos, tanto para bien como para mal, llevarme mis emociones a mi casa. Estoy muy triste, muy enfadado, muy contento, muy orgulloso. Intento que el speech de después del partido sea lo más técnico posible o lo más tranquilizador posible. Y luego, lo bueno que tiene este deporte es que siempre vas a tener otra oportunidad más. Entonces, a partir de que dejas las emociones a un lado, lo que tienes que hacer es venir el martes a currar.
y ya está. Y las derrotas se solucionan entrenando y las victorias se mantienen entrenando más. Muy bien, muy bien. Bueno, yo de primera mano sé que el año pasado tuvimos una temporada un poco intensa. Casi bajamos. La segunda, pero al final ahí nos mantuvimos. Como ahora, de cara al futuro, ¿cómo cuentas eso? ¿Lo tomas de ejemplo de decir, oye, no podemos volver a estar ahí en el precipicio, hay que mejorar? ¿O al revés, lo tomas de enfoque y dices a los chavales, mira, si pudimos salir de ahí, podemos con todo? ¿Tú cómo te lo tomas? A ver, yo creo que son un poco las dos cosas. Creo que es un aprendizaje muy valioso para nosotros y para vosotros en el sentido de que remamos una situación que parecía completamente irremable y Remada eso, histórica, ¿eh? absoluta, vamos. Pero también es verdad que tenemos que aprender de nuestros propios errores. ¿Sí? El año pasado tardamos mucho en ser el tipo de equipo de fútbol americano que es capaz de ganar un partido como el último que ganamos en las Mestas. ¿Sí? Si tú ves nuestros partidos del año pasado, muchos de nuestros errores son errores no forzados nuestros, son falta de disciplina, falta de ejecución, nervios, etcétera, etcétera. Y creo que, pues, igual que con las victorias y con las derrotas, creo que lo que yo hice y lo que creo que es mejor es tratar de ser lo más crítico posible y lo más objetivo posible cuando analizas las cosas. Creo que tuvimos un problema de cantidad de jugadores, por eso este año hicimos los esfuerzos que hicimos para ser más en el campo y de momento lo estamos consiguiendo. Y creo que tardamos mucho en ser el equipo que teníamos que ser para poder ganar más partidos o para no meternos en la situación que nos metimos. También teníamos un problema de cantidad de staff, que estamos solucionando también. Y una vez que identificas los problemas, los que tienen solución, los solucionas, y los que no tienen solución, pues tendremos que encontrar una manera de sortearlos. Y poco más. Vale. Al final, lo que comentabas de jugar a las mestas, pues juegas en casa, estás con tu gente, estás arropado, pero cuando sales fuera a jugar en Madrid o a otra comunidad autónoma distinta, para ti qué es lo más importante? Que tiene que representar el equipo. Y no te hablo de ganar o perder, sino de representar, de que la gente de fuera se quede con una imagen de Marines. Pues eso es importante, y os lo digo siempre, por eso tenemos la uniformidad en los viajes, por eso tratamos siempre de que tengáis ropa del club, o al menos que llevemos una imagen que nos haga ver como lo más profesionales posible. Al final, eso es una cosa que hablábamos mucho, bueno, pues cuando nos juntábamos a hablar de lo que nos gustaría que fuera Mariners hace un montón de años, siempre teníamos la conversación de que ser profesional no es ganar dinero. Tú puedes comportarte de manera profesional, aunque el deporte que hagamos sea semi-amateur en este caso, ¿no? Y creo que lo importante es eso, que cuando nosotros vayamos a un sitio la gente solo pueda decir cosas buenas de nosotros y que nos veamos como un grupo de personas que viene a hacer un trabajo, que es jugar un partido de fútbol americano el sábado en Madrid, por ejemplo. Y que no vayamos por ahí haciendo el ridículo, que no molestemos a la gente, que dejemos las cosas mejor de las que las encontramos y que demostremos que somos un grupo de personas disciplinado y que viene a hacer una misión y nada más. Muy bien. ¿Cuál crees tú, ahora ya tema un poco más técnico, que fue el mayor desafío de tu carrera? Yo diría que como entrenador, como head coach en Mariners. A ver, como head coach, sin duda el año pasado fue lo más difícil. Pero al final, yo creo que todos los años son un pequeño reto y prácticamente todas las semanas te enfrentas a un problema nuevo que tienes que solventar. Pero yo creo que lo más difícil, al menos para mí, es ser capaz de mantener la mentalidad del equipo en una vibración alta, digamos. Que aunque las cosas no estén yendo como deberían, que seamos capaces de mantener la asistencia en los entrenamientos, que entrenemos con mentalidad ganadora y que salgamos a los partidos a disfrutar, a pasarlo bien y en consecuencia a ganar. Pero si me preguntas un partido o una situación concreta, el partido de Osos del año pasado fue muy, muy difícil en el sentido de que creo que es muy difícil vender la narrativa de que vamos a ganar este partido que no ganamos nunca, cuando deberíamos haber ganado en Zaragoza hace una semana y nos pasaron por encima, o deberíamos haber ganado a Camineros en casa y nos quedamos cortos, etcétera, etcétera. Entonces, claro, se te agota el crédito moral, ¿sabes? Por mucho que yo os diga que yo creo, tú dices, sí, crees, pero luego te vas a tu casa y le dices a tu novia que nos van a mojar la oreja. Entonces, que yo siempre voy a los partidos pensando que vamos a ganar, eso es una realidad. Pero sí, yo creo que el partido de Osos del año pasado y sí, ese. Yo creo que ese fue el día más complicado.
Partido que, bueno, al final ganamos. Ganamos, efectivamente. Para gusto de todos. Sí, para alegría de todo el mundo, menos de Osos, supongo. Sí. Bueno, y ya con la contraparte, tanto de jugador como de entrenador a lo largo de toda tu carrera, ¿algún partido o momento que digas tú, qué orgullo, qué momentazo? A ver, hay un montón. Por ejemplo, la final de Serie C de 2014, ese fue un día muy guay, la verdad. No fue el partido más exigente de mi vida, desde luego, pero fue un día que salió todo bien. Ese año nos salió todo bien, ganamos todos los partidos, ganamos la final en casa, levantamos una copa, tal, fue un Un día poco de guay. película, ¿eh? Sí, fue de película. Luego, por ejemplo, hay un partido que ganamos en Rivas hace ya unos cuantos años, 2017, que bueno, pues había un poco de rencilla personal con ciertas personas que estaban en el staff de Osos en ese momento, que la verdad que ese partido fue increíble de ganar. Como jugador, como entrenador, obviamente, a ver, llegar a una final nacional, pues siempre está bien, o sea que todas las que llegué con el femenino, aunque las perdiéramos todas, la verdad. La cosa es llegar. La cosa es, bueno, solo hay 2 equipos en la final y uno siempre fue el mío, o sea que esos partidos los guardo con mucho cariño. Mi primer partido como head coach en las Mestas, la verdad es que fue una experiencia surrealista, en el sentido de que siempre me acuerdo del primer partido que jugué en Mariners contra Coyotes en 2014, en aquella Serie C, que jugué un kickoff, me tropecé al ir a taclear al retornador, me caí en un charco y no jugué más. Duro, ¿eh? Duro. Y 12 años después, pues estaba allí y todo dependía de mí hasta cierto punto, ¿no? Y entonces, yo creo que esos son los momentos así que más me acuerdo, que más orgullo siento. Y luego, bueno, el partido de Osos famoso, eso fue una experiencia catárquica casi. Estelar. ¿Crees que te impuso más la primera vez que jugaste o la primera vez que fuiste head coach? No, la primera vez que fui head coach. Porque el problema de... Yo siempre tuve mucha confianza en lo que yo sabía hacer como jugador. Yo nunca fui el mejor jugador de Mariners y eso cualquiera que juegue conmigo lo sabe. Pero probablemente de las 22 personas que había en el campo, siempre fui, si no el que más de fútbol sabía, de los que más. Entonces yo sabía las cosas que podía hacer dentro de mis habilidades y mis limitaciones y yo siempre tenía mucha confianza en que mi trabajo lo iba a hacer bien y además siempre tuve la suerte de que los entrenadores que tuve también identificaron eso y yo nunca estuve en una situación en la que dijera tengo que ejecutar esta jugada que yo no puedo ejecutar, ¿sí? Tanto Daka como Chuchín, como Honorio no me entrenó, o sea que Honorio no, pero tanto Daka como Chuchín, que fueron mis coordinadores ofensivos, siempre las jugadas que eran para mí eran jugadas que yo podía hacer bien y yo creo que hice un buen trabajo casi siempre. Y como entrenador, aunque yo confíe mucho en la jugada que voy a mandar o en el game plan que hice, al final no depende de mí, porque la jugada la tenéis que ejecutar vosotros, que sois los que estáis jugando y sois los que estáis allí. Entonces, a nivel de gestión de los nervios es peor, porque aunque yo haga mi mejor esfuerzo, una vez que mando la jugada ya no depende nada de mí. Claro. Bueno, imagino que tiene mucha más presión el hecho de ser head coach, que es un poco lo que tú dices, no finalizas tú la jugada, pero toda la carga de mandarla va sobre ti. Sí, claro, hombre, a ver, y al final vosotros invertís un montón de horas en esto y vuestro dinero, y sobre todo, como dije, vuestras horas y vuestro tiempo, que es lo más valioso que tenemos, y bueno, en parte, cómo va el equipo y las decisiones que se toman son mías. Entonces, bueno, creo que hay que tomárselo de otra manera y creo que tengo que ser responsable y consecuente de que vosotros depositáis vuestra confianza y vuestro tiempo en mis manos. Entonces sí, claro. Muy bien. Y ahora, ya que estuvimos recordando esta hora, vamos a ir al revés, vamos a ir un poco de cara al futuro. ¿Cuáles los objetivos de esta temporada? ¿Cómo nos ves? A ver, ya os lo dije en los primeros entrenamientos, creo que estamos igual de cerca de tener una temporada jodida, como el año pasado, o un poco mejor, que de hacer una buena temporada y llegar a playoff. Creo que está más en nuestra mano llegar ahí, ¿sí? Y ser capaces de ser un equipo competitivo está más en nuestra mano que en cualquier otro sitio. O sea que si somos capaces de hacer una buena pretemporada y de ser el tipo de equipo de fútbol americano que creo que tenemos que ser y que tenemos la posibilidad de ser, creo que podemos hacer una temporada de playoff. Obviamente vamos a tener que trabajar mucho y hacer un gran esfuerzo, pero sí, creo que ese es el objetivo, playoff, como siempre. Pues muy guay.
y ya un poquito más allá, un poquito ya más pensando muy en los años. ¿Qué legado quieres dejar a las futuras generaciones de Marines? A ver, a mí me gustaría que consiguiéramos que aquí hubiera mucha más gente jugando a fútbol americano, que vosotros podáis decir que cuando erais jóvenes, en los mejores años de vuestra vida, invertisteis vuestro tiempo en Marines, fue una experiencia positiva, que sacasteis cosas, valores que yo creo que te da el fútbol americano para la vida en general, no solo para el deporte. Y luego, pues que el club haya conseguido logros deportivos que no se hayan conseguido hasta ahora. Muy bien. Bueno, pues nada, te voy a hacer la última pregunta porque se nos acaba el tiempo, y la gente quiere entrenar y nos tenemos que pirar. Aún así, un poco más tranquila, dos muy rápidas. ¿Qué canción te tenías que poner sí o sí antes de jugar? Que si no la escuchas antes, no haces nada. O sea, ¿cuál era la canción? Pues mira, yo siempre me ponía, antes de jugar, Middle Child de J. Cole y últimamente, que esta es más moderna, antes de los partidos, también me pongo bastante Practice de Kouz Cafune y Hoque. Temazo, ¿eh? Temazo Temporal. histórico. Muy bien, muy bien. Muy bien. Y por último, para que te mojes un poquito, ¿quién del equipo crees tú que debería tener la gente en el radar? ¿Quién dices tú y este tiene potencial? Puedes decir más de uno, ¿eh? ¿Jugadores? Sí. A ver, pues yo creo que un poco los últimos años, pues Mateo creo que está siendo un jugador bastante diferencial. David, el receptor, también creo que es un jugador que hay que tener muy en cuenta. Mikel, como siempre, pues al final es la estrella de nuestra online. Y creo que este año, pues bueno, el dúo de Ivanes, Ávila y Bravo, creo que debería ser el año de que den un paso adelante y sean nuestros divis estrellas. Y bueno, yo creo que hay un par de novatos por ahí que igual hay que tenerles el ojo echado también. Tiene buena pinta, ¿eh? Sí. Muy bien. Pues nada, Nacho, muchísimas gracias. Gracias a ti, Javi. Un placer. Y nada, nos vemos en el siguiente. Suscribiros, dar like. No sé qué más dicen los youtubers, algo se me ocurrirá. Y me tengo que invitar un saludo. Más guay. Chao. Venga, chao.